La humanidad siempre avanza, vivimos muchísimo mejor que hace 100 años, pero tengo esa duda si siempre avanzamos. A ver, no te puedo garantizar que siempre avancemos, pero cuando miras para atrás, desde el principio de la humanidad, de la historia de la humanidad que conocemos y de la prehistoria que también conocemos en gran medida, hemos avanzado, hemos mejorado. El desprecio a la vida que había antes ya no lo hay un gran aprecio a la vida, ¿no? Había desprecio a la vida de algunos, ¿no? Los reyes no, cuidado. Entonces, mi lógica es la siguiente. Si miro hacia atrás, hacia los primeros momentos del ser humano y a las otras especies humanas que vivieron, el hombre de Naledi y el neandertal y el hombre de Flores, que todos son seres humanos que no son de nuestra línea, aunque tenemos, por supuesto, no sé si tengamos, por cierto, genes denisovanos, parece que sí, pero tenemos, cuando te dicen los neandertales desaparecieron, no, ¿me ves? Tengo una parte de neandertal, todos tenemos, todos tenemos en mayor o menor medida en África, mayor medida en Europa, genes neandertales, así que los neandertales no se han extinguido, viven dentro de nosotros. Bueno, si vemos de esos tiempos y seguimos la línea de la historia, hasta hoy, siempre hemos avanzado, siempre hemos mejorado, hemos resuelto problemas y problemas cada vez más difíciles, a veces problemas que creamos nosotros, porque ninguna solución es perfecta. Toda solución crea problemas que a su vez tienen que ser resueltos. Pero es una solución. Los problemas que generan las soluciones generalmente son menores que los problemas que resuelven. Lo que pasa es que los especialistas en hacer el sollozo, las plañideras de la civilización, siempre te dicen que, ay, no, está esto, ay, pero ¿cómo hiciste esto? Es malísimo para tal cosa, ya, pero es buenísimo para estas otras. O sea, todo medicamento tiene efectos colaterales. Entonces, si eso ha pasado hasta hoy, no tengo ningún motivo para creer que va a dejar de pasar. Es una tendencia clarísima. No es una tendencia así de unos años, de unos meses. Que ha habido altos y bajas, sí, pero en términos generales lo que tenemos es una tendencia a mejorar, a avanzar, a respetarnos más, a tratar mejor el mundo, a tratarnos mejor nosotros, a tratar mejor al vecino. Yo creo que no hay motivos para pensar que no debemos seguir luchando, pero seguir mejorando, porque así seguimos. Dice Antonella Ventura, solo no caer en el optimismo extremo de Pangloss, tutor en la novela de Voltaire, quien solía decir es el mejor de los mundos posibles. No, es que precisamente ese es el punto. No es el mejor de los mundos posibles, es el mejor mundo que hemos hecho hasta hoy, pero todavía podemos tener mundos mucho mejores en el futuro, y eso creo que Pangloss no lo pensaba. Dice Antonella Ventura, solo no caer en el optimismo extremo de Pangloss, tutor en la novela de Voltaire, quien solía decir es el mejor de los mundos posibles. No, es que precisamente ese es el punto. No es el mejor de los mundos posibles, es el mejor mundo que hemos hecho hasta hoy, pero todavía podemos tener mundos mucho mejores en el futuro, y eso creo que Pangloss no lo pensaba.